En esta primera parte de la conferencia 407 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, sí, primera parte porque habrá más, vamos a presentar básicamente lo que está aconteciendo en varios países, desde luego violencia absoluta, pero también vamos a hablar de otras cosas, noticias, algunas de ellas sumamente interesantes. Vamos a empezar. Y empezamos esta primera parte con el apartado de crisis. La economía alemana se contrajo un 0,3% en el primer trimestre del año y entra en recesión técnica. Fijaos cómo Alemania está siendo minado, ¿eh? ¿Y de qué modo? Ahora ya la economía va impactando en ella también. Pero hay más. Lagarde anticipa más subidas de tipos y señala que las alzas salariales dificultan bajar la inflación. Por tanto, todo se prepara para subir tipos de interés. Más problemas para la sociedad, claro. Y ahora noticias para Europa. Atención a estas. Empezamos por Italia. Organizaciones de derecha en Italia lanzan el mes del orgullo de la familia en respuesta al mes del orgullo gay. Y está siendo respaldado también por el partido y por la persona de la señora Meloni. Sí, ya vemos cómo ese volver a los temas de la moral y demás, pues no solo se está dando a través solo del Vaticano, sino, como no, grupos de derecha que también lo van a apoyar así. Y, en consecuencia, mucha gente de la población que se va a adherir, claro que sí, es normal. Para unos será todo lo bueno, para otros será lo malo, y así está toda la polémica servida. Pero esto no es lo único, mirad en España. El Gobierno tilda de destructivo el proyecto de Feijóo tras decir que el PP derogaría la ley trans y la de memoria democrática si suben al poder. Con lo cual, también vemos que van a lo mismo que se está ya recuperando en Italia. Da que pensar, ¿eh? Los países que son de la órbita católica están yendo hacia estos derroteros. Ya sabemos por dónde irá todo ello, ¿eh? Pues bien, mientras las profecías se van preparando para su cumplimiento final, también vamos a hablar de ciencia y tecnología con estos avances. Los científicos encuentran que todas las personas de ojos azules pueden haber descendido de un ancestro común. ¿Qué cosas? Bueno, pues mirad la descripción que daba la profetisa Ellen White de cómo eran Adán y Eva. Rubios, ojos azules, ojos claros. Y de allí salimos todos, guste o no guste, sí. Bueno, pues mira por dónde ahora encuentran esta cuestión. Claro, para la evolución no sé cómo se lo van a tomar, hacia qué derrotero lo van a hacer en deriva, pero desde luego no será con el tema bíblico. El milagro de Gert. Un tetrapléjico vuelve a andar gracias a una interfaz con inteligencia artificial que conecta su cerebro con un ordenador. Impresionante, ¿eh? Demuestran cómo se puede obtener energía limpia casi inagotable a partir del aire. Sí, no del agua, del aire. El novedoso dispositivo colector de electricidad funciona bajo un principio similar al de las nubes de tormentas que generan los relámpagos. Bueno, algunos dirán que esto ya el señor Tesla lo había inventado, quizás de un modo distinto, no lo sé, pero que no es nada nuevo. La verdad es que ahora sale esto y veremos hasta qué punto va a interesar que esto se haga sí o no. En el caso de Tesla no interesa mucho. Otra noticia más. Robots al estilo Terminator podrían volverse realidad gracias a esta piel realista y autorreparable. Se trata de una piel elástica que, tras ser perforada o cortada, puede curarse sola, dicen los autores del avance.
Sí, evidentemente no es una piel como los del ser humano, pero ya veis cómo se trabaja todo para conseguir cada vez cada vez mejor, que todo funcione prácticamente como un ser humano, también en el tema que puede ser aplicable a cuestión médica, pero, como no, también a cuestión robótica. Y ahora esas noticias que no suelen ser muy agradables y que denotan que la violencia no cesa, es un continuo. Y hay un continente que destaca también de un modo claro en todo ello, tristemente. También le pasan cosas buenas, evidentemente, pero las noticias son las que son. En Latinoamérica, empezamos por Colombia. Atentado con explosivos en una mina de oro deja varios muertos y heridos. 2 muertos, 14 heridos. Grupos armados asesinan a 4 menores indígenas. Y hubo un mortal atentado contra una patrulla policial en Colombia. 3 muertos y 4 uniformados heridos. La matanza de 3 personas acerca a Colombia a la 40, sí, ya llevan 40 masacres en lo que va de año. Reportan 2 masacres en un día con 6 víctimas mortales en diferentes partes de Colombia también. Y en Bolivia, toma medidas contundentes para luchar contra la pederastia en la Iglesia Católica. Sorprendente, ¿eh? Pues mirad qué nos dicen aquí. En Bolivia continúa la investigación de los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Con el fin de erradicar el problema, las autoridades han propuesto un anteproyecto de ley para crear una comisión de la verdad y que este tipo de delito no prescriba. La ministra de la Presidencia, María Anhela Prada, exige una pesquisa más detallada y manifestó que Bolivia no es un basurero de violadores. Asegura que desde el Ejecutivo ejercerán más control sobre la rotación de curas en el clero. Sí, ya veis que hay cosas que no solo han pasado en España y algún otro país, no. También esto en Bolivia. Y vamos a ver el vídeo donde nos lo cuentan un poco. Bien, pues ya habéis visto, hay indignación al respecto, casos tapados y ahora todo esto pues ya sale a la palestra y de qué modo. En fin, que esto ya veis no es solo un lugar donde acontece y donde ha acontecido durante tantos años. Ahora noticias para México. Abandonan los cuerpos de 3 ejecutados en una avenida del puerto de Acapulco. Ataque armado en Ensenada, Baja California, deja al menos 10 muertos. Hallan el cuerpo de una influencer desaparecida junto a otros 6 cadáveres. 10 sujetos armados mueren en un enfrentamiento con la policía del estado de Nuevo León. Caso call center de Zapopan. Fiscalía encontró 45 bolsas con restos humanos. Las autoridades siguen realizando operaciones de búsqueda para dar con el paradero de los 8 trabajadores desaparecidos desde el 20 de mayo. 4 muertos en un enfrentamiento entre militares y personas armadas. Un grupo armado asesina a 7 indígenas desplazados por un conflicto agrario en Chiapas. Bueno, ya veis que es una tras otra. Y en Ecuador, sicarios asesinan a 4 personas en el velorio de un agente que fue acribillado. Hombres armados matan a tiros a 6 personas en una localidad turística. 5 sacos con restos humanos se han hallado en una semana en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Fijaos cómo lo que antes parecía cosa de algún país, cada vez se va extendiendo más. Al menos 5 muertos y varios heridos en un ataque armado. Y en Nicaragua, atención a las noticias de Nicaragua, porque tienen que ver también con Vaticano. Cierran Universidad Católica Inmaculada Concepción. Pues es un no parar. Dictadura en Nicaragua, interviene al 3er sacerdote en menos de una semana. Denuncian que dictadura bloquea cuentas bancarias de diócesis y parroquias en Nicaragua. Dictadura de Nicaragua acusa a la Iglesia Católica de lavado de dinero. Ya veis que estoy mostrando noticias de medios católicos. Y mirad qué llegan a decir sobre esto. El sábado 27 de mayo, la Policía Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, publicó un comunicado en el que acusa a la Iglesia Católica de varios delitos como el lavado de dinero, cargo que no tendría sustento según señalan defensores de los derechos humanos. El comunicado refiere que la policía realizó investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país, como las de Matagalpa y Estelí.
El texto indica también que con las investigaciones se confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se habían ordenado por ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos. Un día antes, de acuerdo a lo informado por diversos medios de comunicación, el régimen había ordenado congelar las cuentas de las diócesis y parroquias del país. El comunicado del sábado precisa que la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero, organismos controlados por el régimen, han confirmado movimientos delictivos con fondos que, para las diócesis, han ingresado irregularmente al país y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos. El texto señala, además, que la Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal y al Arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis, de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo. Y la respuesta de todo esto, pues mirad, en declaraciones a Ciprensa, este lunes 29 de mayo, Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y exiliado defensor de los derechos humanos, afirmó que es imposible que la policía haya encontrado estos supuestos dineros ilícitos en la diócesis de Matagalpa, porque esa diócesis ha estado, tanto la Casa Cural como muchas de las parroquias, bajo intervención policial durante los últimos 6 meses. Con lo cual, ¿quién dice la verdad? El caso es que el lío está servido. Desde luego, no paran. Y ya veréis, aún hay más, mirad. Cacería de sacerdotes por el régimen de Daniel Ortega. Ya os muestro con los titulares, es evidente que es de medios católicos. La policía detuvo a otro sacerdote de Matagalpa, uno de los lugares más afectados por la represión del presidente Ortega contra la Iglesia Católica. Es un no parar, ya lo veis, ¿eh? Bueno, aquí va explicando toda esta cuestión, ya me lo salto, si queréis lo leéis. Solo os voy a leer una parte en la cual dice que es condenado a 26 años como traidor a la patria y culpable de, atención, conspiración para atentar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Son acusaciones fuertes, ¿eh? En fin. ¿Quién se pone ahora en ello? Casa Blanca, y no hablo de Marruecos, sino de Estados Unidos, la Casa Blanca. Encarcelamiento de líderes católicos en Nicaragua es inaceptable, y lo dice John Kirby, que es el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas en la Casa Blanca. Y sí, dice que esto no puede ser, esta persecución de la dictadura de Nicaragua contra líderes católicos. Es inaceptable. Así lo indicó Kirby este 31 de mayo en respuesta a una pregunta de Owen Jensen, corresponsal de EWTN en Washington, D.C., sobre cuál es la postura de la Casa Blanca frente a la dictadura de Nicaragua. Ya sabéis que EWTN es un medio católico importante también allí en Estados Unidos. Bueno, ¿terminarán haciendo algo? Queda claro que Estados Unidos no se queda de brazos cruzados con esta cuestión, porque ya sabéis que Nicaragua se ha unido plenamente ya a Rusia-China. Con lo cual, una vez más, las cuestiones, ya veis por dónde van, ¿no? Problemas asegurados, y esos problemas pueden llegar a ser algo muy grave, porque la cosa no va a quedar así de tranquilita, ¿eh? Entre comillas. Dictadura de Nicaragua toma colegio católico y expulsaría a otras 3 religiosas. Sí, es un no parar. Veremos qué termina pasando en ese lugar y a la larga también en toda Latinoamérica. Como en los días de Noé, ya sabéis todo lo que había, ¿no? Pues Biden presiona a países para imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es un medio católico el que habla de esto. Funcionarios estadounidenses pidieron al gobierno de Serbia que legalice las uniones entre personas del mismo sexo, asimismo a Corea y Japón. Interesante, Serbia, con lo que se está montando ahora por allí, ¿eh? ¿Por qué será? Bueno, cambiamos, porque ya hablaremos de Serbia en su momento también, y de Kosovo. Eso seguramente será en la tercera parte de noticias. Y ahora una noticia de esas que no sabes cómo calificar, te quedas con un interrogante. El sexo ya es un deporte y crean el primer campeonato de Europa. Bien, pues hay varios representantes de algunos países
que, como es de esperar, algunos de ellos al menos tienen que ver con la industria porno, y ahora harán un campeonato de sexo. En fin, vamos a dejarlo aquí porque ya veis cómo va todo. Y ahora pasamos además a ese tipo de noticias que son realmente catastróficas, sí, ¿por qué negarlo? Es la realidad y son las señales también de los últimos tiempos. Estaba previsto que todo esto acontecería más hasta el tiempo del fin y no va a parar. Accidentes. 3 muertos al estrellarse un avión turístico en Suiza. Al menos 9 muertos en un accidente de tránsito en México. Al menos 10 muertos y decenas de lesionados tras caída de un autobús desde un puente en la India. Y en la India también el triple accidente de tren deja ya casi 300 muertos, casi nada. Al menos 4 muertos y más de 30 heridos en un accidente de tránsito en Cuba. Avioneta que sobrevolaba Washington, D.C. se estrelló tras ser perseguida por cazas. 4 muertos y un estampido sónico. No se encontraron sobrevivientes en el avión que provocó la respuesta del F-16. El presidente Joe Biden estaba jugando al golf con su hermano en la base conjunta Andrews. Sí, queda un enigma, porque dicen que además es una familia trumpista, seguidora de Donald Trump. Bueno, pues pasó esto. Iba por esa zona y por esa zona se ve que no podía tener que volar y ¿qué sucede? Pues que los cazas van para allá y cae en barrena ese avioncito y pasa lo que pasa. Evidentemente, cuando entran los F-16 hay un estampido sónico, rompen la barrera del sonido y ya os podéis imaginar que el sonido es realmente potente. En fin, ¿qué es lo que en verdad hacía esa familia por allí, etcétera? No sé si nunca lo sabremos. Sigamos, más desgracias. 12 mineros mueren asfixiados en una mina en Venezuela. Y tema de pestes. Un brote de cólera deja una decena de muertes en Sudáfrica. Pero atención a esta noticia. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, alerta de que llegará una nueva pandemia que será más mortífera. Debemos estar preparados. El director general de la OMS pide a los líderes mundiales una estrategia frente a estos desafíos. Ya volvemos a la carga con lo mismo. Una pandemia que será más mortífera. Nos están ya avisando. No, es que es inevitable. Bueno, pues ya se dijo algo y pasó. Y ahora, en fin, que mucha calma no quedará ya en este mundo para nadie. El brote de cólera de Haití deja ya más de 700 muertos y 44.000 casos sospechosos. Tema de migrantes. Más de 10 personas mueren ahogadas en el tapón del Darién mientras crece el flujo de migrantes. Naufragio. Y este también misterioso, pero misterioso. Misterioso naufragio en un lago alpino de un barco repleto de espías italianos e israelíes. Mueren 4 y el resto huye tras sobrevivir. Sí, una reunión de espías. ¿Qué hacían en ese barco? ¿Por qué se hundió? Bueno, pues no para de haber incógnitas al respecto, pero no han podido haber autopsia, los cadáveres han sido retirados inmediatamente, etcétera, etcétera. ¿Qué estaban moviendo allí? Tampoco lo vamos a saber. Pero suceden cosas en este mundo. Sí, a veces pensamos que son cuestiones de película, pues a veces las películas se quedan cortos. Lluvias e inundaciones. Al menos 14 muertos y más de 36.000 desplazados en Italia por las peores inundaciones en 100 años. Asciende a 42 el número de muertos tras las intensas lluvias en Haití. Una estampida humana. Al menos 12 muertos y 100 heridos en un estadio de El Salvador. Incendios. Al menos una veintena de muertos a causa de un incendio en una residencia de estudiantes en Guyana. Ola de calor, más de 200 incendios forestales en Israel, un día con más de 40 grados, y era el 2 de junio. Aunque los incendios no han causado víctimas, un hombre de 24 años tuvo que ser hospitalizado por un golpe de calor, pero temperaturas que ya son bastante inauditas. Volcanes. Suspenden clases presenciales y advierten de suspensión de vuelos en México por la actividad del volcán Popocatépetl. Avalancha de nieve deja 11 muertos en Pakistán y una avalancha en China, al menos 14 muertos y 5 desaparecidos en el derrumbe de una montaña. Y tormenta de arena.
Una enorme tormenta de arena golpea Egipto e Israel. Se han reportado al menos 4 muertos y 5 heridos en la capital egipcia y ciudades cercanas, así como varios heridos en Israel. Tornado. Un potente tornado se desata en la provincia china de Liaoning. Se informa de múltiples heridos y de viviendas gravemente afectadas. Y en África, concretamente en Sudáfrica, 7 muertos y 2 heridos en un tiroteo en un hostal. En Irán, en el Medio Oriente, al menos 6 muertos en choques fronterizos. Al menos 6 guardas fronterizos iraníes murieron y otro resultó herido en un choque con terroristas, entre comillas lo ponen, en la frontera del país persa con Pakistán. Y en Japón, en Asia, al menos 3 muertos en un ataque armado. Y también en Asia, pero esta vez en China, atención a esto, Gobierno chino implanta sistema de identificación digital para sacerdotes. El fichero contiene nombre, sexo, título, denominación religiosa, número de registro, etc. La ficha está asociada a un número de teléfono. Por su parte, las confesiones religiosas, por ejemplo, la Iglesia Católica, se comprometen a actualizar los datos de registro. Y vamos a ver un detalle. Luego de que el 22 de febrero de 2023 el gobierno comunista chino obligara a que monjes budistas y taoístas se registraran en el sistema de verificación de identidad, llega el turno a sacerdotes católicos, pastores protestantes e imanes musulmanes. Por tanto, todo el sistema religioso controlado, sea de donde sea, de la creencia que sea. Se trata de un sistema de verificación online para religiosos basado en una ficha online que contiene sus datos de identidad. El sistema concentra las fichas de todos los líderes religiosos, desde los de bajo a más alto nivel. El fichero queda en manos del gobierno, pero también puede ser consultado por ciudadanos chinos. Más específicamente, el fichero contiene nombre, sexo, título, denominación religiosa, número de registro, etc. La ficha está asociada a un número de teléfono. Por su parte, las confesiones religiosas, por ejemplo la Iglesia Católica, se comprometen a actualizar los datos de registro. Por cuanto reporta la agencia oficial Xinhua, esta herramienta es instrumento para validar la autenticidad de los ministros de modo que se preste a estafas, o sea, así con esto se evitan. En los últimos años, según la misma fuente, se han denunciado varios casos de personas que han intentado lucrarse reclamando fraudulentamente una falsa identidad monástica y al hacerlo han desacreditado gravemente la imagen de la comunidad religiosa, al tiempo que han perturbado el orden público, perjudicado la salud y los recursos económicos y patrimoniales de los ciudadanos con un impacto social extremadamente negativo. Considerando que se trata de un gobierno comunista, es comprensible que también esto sirva para controlar mejor a las iglesias identificando a cada uno de sus líderes. Y lo informa un medio católico. Control absoluto. Si esto pasa en China, ¿qué podéis pensar? ¿No pasará igualmente ya en otros lugares? Pues todo se avecina. Ahora noticias para Estados Unidos. Tiroteo en centro nocturno deja 3 muertos y 2 heridos. Y atención a esta portada de The Economist, sí, la famosa revista. Mirad cómo se ve a Donald Trump, pues nos dicen algo como esto que veis en el primer párrafo sobre todo. La pregunta de si Donald Trump realmente podría ser el próximo presidente de Estados Unidos surge ahora en casi todas las conversaciones que tengo con líderes empresariales y políticos. Esta semana, nuestro paquete de cobertura en la mayor parte del mundo explica por qué las posibilidades de que Trump vuelva a ingresar a la oficina oval son incómodamente altas. El informe adjunto de Idris Kalon, nuestro jefe de oficina en Washington, es una lectura excelente y aleccionadora que describe por qué Ron DeSantis tiene pocas posibilidades de ganar la nominación republicana. Y ya sabéis que ahora Mike Pence también se presenta y algún otro, como este, Ron DeSantis. Pero ¿qué ven? Pues que parece ser que quien tiene más posibilidades de subir al poder vuelva a ser Donald Trump. Mirad, aquí lo tenéis. La carrera presidencial de Estados Unidos. Es muy probable que Donald Trump sea el candidato republicano. Entonces, sus posibilidades de volver a ingresar a la oficina oval son incómodamente altas. Qué interesante, ¿eh? Bueno, Ron DeSantis, ya sabéis que es católico y también vaya historial que llega a tener, que no sería descartable, sobre todo viendo por dónde tiene que ir todo. Pero estemos atentos, porque la verdad es que subir Donald Trump al poder, ya sabéis lo que puede generar también dentro de poco allí, ¿eh?
Bueno, tiempo al tiempo, pero lo que queda claro es que Estados Unidos cumplirá la profecía, volverá a la moral, poder al Vaticano, y ya está aliado por todos lados, para el pueblo de Dios sobre todo. Un estado de Estados Unidos retira la Biblia de varias escuelas. La decisión se tomó tras la denuncia de un padre que se acogió a una polémica normativa estatal que permite retirar de los centros educativos libros considerados inapropiados. Sí, así consideran a la Biblia. Las autoridades del estado de Utah, en Estados Unidos, han decidido vetar la Biblia en varias escuelas de nivel elemental y medio del distrito escolar de Davis después de que el padre de un alumno la denunciara como pornográfica por su contenido sexual y violento, recogen medios locales. La denuncia se acogió a una polémica normativa estatal aprobada en 2022 que permite retirar de los centros educativos libros considerados inapropiados y que ha sido utilizada sobre todo por grupos conservadores para censurar libros de temática racial o LGBT. Incesto, onanismo, bestialidad, prostitución, mutilación genital, felación, consoladores, violación e incluso infanticidio, enumeró el denunciante. En su alegato judicial, los temas presentes en la Biblia que consideró no aptos para los alumnos. Sin duda encontrará que la Biblia, bajo el código de Utah AN 76-10-1227, no tiene valores serios para menores porque es pornográfico según nuestra nueva definición, agregó. Tras una revisión de la acusación, un comité estatal determinó que, si bien la Biblia no contiene material sensible, de acuerdo a la polémica legislación, se limitará su disponibilidad a los grados superiores. Según los reportes, el padre que puso la demanda lo hizo por frustración ante los libros que se estaban retirando de las escuelas a raíz de denuncias conservadoras y desafió a las autoridades a revisar el libro sagrado argumentando que era hora de eliminar de los colegios uno de los libros con más contenido sexual. No obstante, la decisión del comité ya ha sido apelada por otro padre que quiere que la Biblia esté disponible para los estudiantes de todas las edades. En fin, veremos cómo termina esto, pero ya veis, ¿será quitada al final la Biblia de la circulación? ¿Por dónde va todo? Tiempo al tiempo. Y atención a Robert Kennedy. Una vez más, vuelve a hacer declaraciones que yo creo que muy poca gracia debe hacer a muchos norteamericanos. Laboratorios de Estados Unidos desarrollan armas biológicas en Ucrania y por todo el mundo. Se trata de armamento biológico étnico que mata a personas de ciertas razas y ya está listo para su lanzamiento, según explicó el aspirante a ocupar la presidencia estadounidense. ¿Cuántas veces no está soltando frases que son lapidatorias contra su propio país? Bueno, o contra los que dirigen el país, mejor dicho. Esto es fuerte, ¿eh?, lo que dice. En fin, veremos qué termina pasando también con Robert F. Kennedy Jr. Y ahora noticias para la ONU. ¿Qué sucede con la ONU? Que llama a reformar el Consejo de Seguridad según las realidades del mundo actual. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, ha destacado que esta institución y el sistema de Bretton Woods reflejan las relaciones de poder de 1945, mientras que muchas cosas han cambiado desde entonces. Fijaos cómo una vez más volvemos a que hay que hacer algo con la ONU. El papado lo dijo hace tiempo. Claro, y podéis decir, oh, bueno, claro, es que es conveniente, pero eso no lo dijo porque sí. Era para que al final tuviese un sometimiento también de un modo total y directo al papado. Pero mira por dónde van aconteciendo cosas que apuntan a que eso tarde o temprano se tenga que hacer. Guterres ha indicado que las economías en desarrollo y emergentes se están devastando por el aplastante impacto económico de la pandemia del COVID-19, la crisis climática, así como los niveles insostenibles de deuda, el aumento de las tasas de interés, la inflación y la operación rusa en Ucrania. Si bien el panorama económico es incierto en todas partes, los países ricos no pueden ignorar el hecho de que más de la mitad del mundo, la gran mayoría de los países, están sufriendo una profunda crisis financiera, ha señalado el responsable de la institución internacional, agregando que la pobreza y el hambre van en aumento. Interesante, ¿eh? Pobreza y hambre van en aumento. ¿Y qué dijo Jesús que pasaría al fin de los tiempos? Pues más o menos esto. Pero claro, con estas cuestiones, la presión para que haya cambios apunta muy bien.
Y mirad ahora estas noticias sobre control. Si hemos visto antes el control de China sobre dirigentes religiosos, etc., mirad esto. El metro de Pekín aceptará pagos con huellas palmares y de las venas de la mano mediante WeChat Pay. El gigante tecnológico chino, Tencent Holdings, pretende implantar gradualmente este método de pago en otros entornos como oficinas, tiendas minoristas y restaurantes. Sí, todo muy fácil, ¿eh? Pero evidentemente aquí va todo de ti, prácticamente. Sí, sí. Todo es facilidad para pagar, pero todo a su vez sirve ¿para qué? Más control. Y mirad esto. La OMS y la Unión Europea lanzan un sistema global de certificación de salud. ¿Para qué? Para facilitar la movilidad. La pandemia del COVID-19 mostró la importancia de las soluciones digitales, dijo el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ¿Recordáis todo lo que pasó con el COVID-19? Que si no te vacunabas no podías, por ejemplo, coger un vuelo a no sé dónde, que no podías entrar en según qué lugares. Pues ahora, mira por dónde después de COVID-19 plantean esto. ¿El ensayo sirvió para algo? Vaya que se le sirvió. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, utilizará el sistema de certificación digital de COVID-19 de la Unión Europea como base para establecer un sistema global de salud que facilite la movilidad y ayude a hacer frente a futuras pandemias y amenazas sanitarias. El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, firmaron este lunes en Ginebra lo que describieron como un acuerdo histórico para reforzar la seguridad sanitaria mundial. Dicho sistema global de certificación digital ayudará a facilitar la movilidad global y protegerá a los ciudadanos de todo el mundo de las amenazas actuales y futuras para la salud, incluidas las pandemias, destacaron la OMS y la Unión Europea en un comunicado conjunto. La pandemia del COVID-19 mostró la importancia de las soluciones digitales para facilitar el acceso a los servicios de salud, comentó Ghebreyesus, agregando que el sistema europeo será transformado en un bien público mundial. ¿No suena a bien común? Como un primer paso para establecer una red global de certificados de salud. Ghebreyesus también destacó que esta asociación tiene como objetivo ofrecer a todos los Estados miembros de la OMS acceso a una herramienta de salud digital de código abierto basada en los principios de equidad, innovación, transparencia y protección y privacidad de datos, así como ayudar a las personas en todas partes a recibir servicios de salud de calidad de manera rápida y más efectiva. Esta es la parte decorativa de la cuestión, la parte bella, bonita, pintoresca, preciosa. Buscad todos los adjetivos que queráis para que cuele. Pero en verdad, ¿de qué va? Del control absoluto. Lo vimos con COVID-19. Se hizo la gran prueba, sobre todo en la Unión Europea, y ahora eso debe servir como ejemplo. ¿Para qué? Para que se haga a nivel global. Por tanto, facilitar la movilidad global dependerá, ya sabéis de qué, de pasar por los parámetros que la OMS marque sí o sí. Si te dicen que te tienes que vacunar de tal cosa, si no lo haces no tendrás pasaporte de este tipo. Y así, con tantas cosas más. Fijaos cómo cada vez más se va cerrando el círculo por todos lados. Y lo dijimos, eso solo era un ensayo. Ensayo para lo que va a servir una ley dominical cuando salga. Y para eso ya no quedan tantos años. Todo se va preparando. Si no sabéis de qué va todo esto, mirad todos los temas que hemos preparado que hemos presentado en Preparando el Gobierno Mundial. Una serie donde todo esto se muestra, que desde luego, más claro ya, imposible. Sí, control por todos lados. Bien público mundial, el Papa diría por el bien común. ¿Recordáis cómo incitaba a que se debía vacunar todo el mundo si no eras un fenómeno maligno para la sociedad, para los tuyos y los demás? En fin, que es un no parar. Ahora luego quizás hará falta que especifiquen que deben ser vacunas que sean hechas en tal lugar y que no sean de origen ni chino ni ruso para entrar en este parámetro. Claro, es solo ya lo que va faltando, ¿no? En fin, que todo va llegando.
Todo va llegando, sí o sí. Y atención también a esto. Pagarán $2.000 mensuales sin condiciones a 30 personas en Inglaterra para estudiar los efectos. El proyecto tendrá una duración de 2 años y se hará seguimiento a los participantes para comprobar los efectos en su salud física y mental. ¿Recordáis lo de la paga única para implementar a todos? Pues ya sabéis lo que va a acontecer. Si esto se da, es bajo unos parámetros. Y si no lo sigues, esto, si finalmente lo ponen ya en práctica definitivamente para todos, lo implementan, si no pasas por lo que ellos quieren, eso se te corta. ¿Y luego qué harás? Una renta básica de 1.600 libras esterlinas mensuales, aproximadamente $2.000, será implantada en 2 poblaciones de Inglaterra, Harrow y Grange, dentro de un programa piloto. 30 personas recibirán durante 2 años un ingreso mensual sin condiciones ni restricciones para ver los efectos del programa en sus vidas. La iniciativa se lleva estructurando y promoviendo desde el 2019 mediante consultas en la comunidad e investigaciones realizadas por el proyecto Basic Income Conservation y la Universidad de Northumbria. El programa tendrá un seguimiento para ver los efectos que tiene a nivel social y mental en las personas. Se trata de un estudio piloto que servirá para pensar en una potencial renta básica universal a nivel nacional, además de proveer información para futuras investigaciones a corto plazo. Todo indica que una renta básica universal aliviaría directamente la pobreza y mejoraría el bienestar de millones de personas. Los beneficios potenciales son muy grandes para ser ignorados, asegura Will Strange, director de investigaciones en la organización Autonomy. Un programa piloto similar existe en Gales para jóvenes que hayan estado tutelados por las autoridades, entre otras circunstancias que pueden hacer de alguien un candidato elegible. Nadie debería haberse enfrentado a la pobreza, teniendo que elegir entre la calefacción o comer, en uno de los países más ricos del mundo, defiende Cleo Goodman, cofundadora de Basic Income Conservation. La idea de una renta básica universal ya había sido propuesta en 2020 en Inglaterra durante la crisis sanitaria por COVID-19, cuando más de 170 parlamentarios instaron al Gobierno a introducir un ingreso mínimo vital para la ciudadanía. Qué bien le sirvió el COVID-19 para un montón de cosas, ¿eh? Desde luego, es una maravilla. Ha sido la carta Joker que sirve para todo, el comodín perfecto, y que ahora ya veis para qué va a llevar en consecuencia. Unas soluciones para que el mundo funcione a la perfección. ¿En serio? ¿No será para que pases por el aro y si no pasas por el aro se te acabó? Recordad lo que al final dice, cuando salga ley dominical, el que no acepte no podrá ni comprar ni vender, no tendrá vida social ya establecida, va a ser un paria de la sociedad, con lo que después encima sonará eso de a por ellos oe. Sí, todo se va preparando. Y si la gente no sabe lo de la encíclica Laudato Si del Papa, que por cierto hoy está ingresado porque lo tienen que operar para que no sufra alguna cosa grave y pueda morir pronto, pues ahora resulta que mira por dónde la encíclica que él hizo, la que escribió, está sirviendo para todas estas cuestiones por el bien común. Y allí, recordad, que lleva la marca de la bestia, la ley dominical, y tanta gente aún no lo sabe. Si no sabéis de qué va, mirad las 5 temáticas, o mejor dicho, 5 conferencias que presentamos sobre la serie titulada así, Laudato Si, porque allí lo veréis con claridad. Todo se va acercando y el tiempo cada día es más corto. Ya finalizando, tema para ovnis, la NASA acepta que entre el 2% y el 5% de los avistamientos de ovnis no tienen explicación. Y destacamos esto de aquí. El estudio, cuyas conclusiones se publicarán a finales de julio, trata de dar respuesta a la pregunta que se hacen miles de personas. ¿Tienen origen alienígena estos avistamientos? En este sentido, los 16 expertos que han comparecido en una rueda de prensa histórica han querido dejar claro: la gran mayoría de los 800 analizados tiene una explicación humana detrás, pues se han confundido con drones o globos. Sin embargo,
arroja un dato curioso. Para entre el 2 y el 5% de esos avistamientos, la NASA no ha encontrado explicación. Los expertos lo achacan a la falta de datos y han pedido tiempo para poder seguir estudiándolos. Esta falta de datos de alta calidad hace que sea imposible obtener conclusiones científicas sobre la naturaleza de los UAP, dijo Nicola Fox, directora del programa de ciencia de la NASA. David Spergel, jefe del equipo que lleva a cabo la investigación sobre los fenómenos no identificados, por su parte, asegura que el origen de los UAP sigue sin ser claro y no hay garantía de que cada avistamiento pueda ser explicado. El grupo de estudio para los UAP se creó en junio del año pasado con el objetivo de avanzar la comprensión científica de estos fenómenos y para ser más transparentes y mostrarse más abiertos al público, con el fin de derribar así el estigma en torno a estos fenómenos. Esto hace que muchas personas no reporten avistamientos, han asegurado los expertos, que han querido dejar muy claro que no esconden nada. Como científicos, nosotros también queremos conocer la verdad, es nuestra naturaleza. Y se va hablando de todo ello. Y ahora, en principio, no se puede mostrar nada de que haya cuestiones de origen extraterrestre ni nada parecido. Otros dicen que sí. Pero la verdad es que de momento la cuestión pública está de este modo. Solo se habla y no se muestra o demuestra. Pero el terreno se va preparando. Porque ya sabéis que por profecía va a haber unas apariciones estelares que tienen que ver no con extraterrestres, bueno, sí en cierto modo, porque va a ser Satanás y sus ángeles, como viniendo de otros lugares de este cosmos, y la gente va a creer que verdaderamente esto es vida de otros planetas, y no se darán cuenta que es preparar un terreno para lo peor de lo peor. 3 espíritus de demonios a manera de ranas, decía el Apocalipsis, los van a conducir a todos a Armagedón. Por tanto, todo va llegando. Se prepara el terreno y a su momento oportuno se dará el campanazo. Vaya que se va a dar. Nosotros concluimos esta primera parte con una cita de Ellen White, extraída de Eventos del Tiempo Final, libro recopilatorio de citas suyas. En el capítulo 2, titulado Evangelismo, aparece la carta 27 del 29 de mayo de 1892 que nos dice esto. Nuestra vida aquí es un breve periodo nada más. ¿Para qué y por quién estamos viviendo y trabajando? ¿Cuál será el resultado de todo? Lo que seamos en el corazón se revelará en el carácter y ejerceremos una influencia sobre aquellos con quienes nos asociamos. Nuestras palabras y acciones son un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Y en el juicio seremos puestos frente a frente con aquellos a quienes debimos haber ayudado en los caminos rectos y seguros mediante nuestras palabras elegidas y consejos, si hubiéramos tenido una conexión diaria con Dios y un interés permanente y vivo en la salvación de sus almas. Qué interesante, ¿eh? Podemos ver todo lo que está pasando en este mundo, que ya veis qué cantidad de cosas poco agradables, para decirlo suavemente. Conocemos la profecía de lo que terminará de acontecer, las señales de que Cristo vuelve muy pronto en 2031, pero ¿somos conscientes de lo que hacemos cada día? ¿Para qué vivimos? ¿O para quién vivimos y trabajamos? Primero cultivamos nuestro carácter, buscamos que sea el de Cristo, ¿o no? ¿Damos testimonio con nuestras palabras y nuestros actos de que somos verdaderamente cristianos o no? ¿Nos importa verdaderamente la salvación de los demás o no? ¿O vamos pasando los días aquí pensando en nosotros y tantas cosas relativas a nuestro mismo círculo y nos olvidamos de que debemos ser un claro mensaje para el mundo como personas auténticamente cristianas que esperan el advenimiento de Cristo, que advierten a la gente para que salga de Babilonia, de la confusión, y que se preparen para el encuentro con Dios? Porque en poco tiempo de nada servirá cualquier cosa que nos concentre nuestra atención aquí y no sea la labor a la cual estamos llamados,
de servir a Cristo, dando el mensaje del cuarto ángel al mundo entero para que muchos puedan ser salvos. Y si no hacemos esto, tampoco vamos a ser salvos. Pensemos en los demás. Pensemos en que vivimos para dar vida a los demás también, por el poder de Cristo. Ojalá nuestra vida sea un ejemplo para que tantos despierten antes de que sea demasiado tarde. Palabras y hechos. Sí, conjunción de las dos cosas. Veremos que hay alguien que no dice exactamente lo mismo. Lo veremos en la siguiente conferencia. Y hablo de un señor que suele ir vestido de blanco. Maranata 2031. Dios os bendiga.